El trabajo no es castigo, es propósito. Muchas veces creemos que el trabajo que realizamos hoy en día para ganarnos la vida es un castigo que Dios nos manda, una penitencia que debemos de pasar. Algo estamos haciendo mal porque seguimos trabajando, inclusive nuestro sueño sería ganarnos la lotería, tal vez tener mucho dinero y no hacer absolutamente nada que disfrutar. Sin embargo, entre los propósitos divinos, creer esto está muy alejado de la verdad de Dios. Para entender esto, tenemos que regresarnos al jardín del Edén, allá, con Adán y Eva, cuando Dios toma toda la creación y le da un propósito, es decir, una dirección. Pone ciertas pautas y reglas. Y recordemos que antes de pecar, antes de escuchar a la serpiente y desobedecer a Dios, Dios mismo puso sobre el huerto a la humanidad, cuidándolo y trabajándolo. Una vez que caímos en pecado, Dios lo único que hace es decir, si antes el trabajo era fácil, sí, ahora se va a complicar más. Con mucho esfuerzo la tierra te dará de su poder. Inclusive, como paréntesis interesante, a mí me pone a pensar que si tal vez ahorita cultivando algo nos tardáramos de 3, 6 meses, un año, tal vez en el jardín del Edén todo florecía y se daba de un día para otro. Tal vez si un árbol me daba unos 50 kilos de fruta, en el jardín del Edén daba media tonelada, no lo sé. Sin embargo, lo que sí sé es que el mismo trabajo no era el castigo. Realmente el trabajo que nosotros realizamos día a día tiene propósitos. Muchos podríamos indagar, inclusive ahondar, en que nos forma el carácter, en que es para servir a otros, en que reflejamos el carácter de Dios, en que cultivamos y demás conceptos. Sin embargo, el más importante es el de la transformación conjunta con lo que tú haces. El trabajo, inclusive siendo creyentes o no, nos da mucha facilidad de ver los frutos, una dirección, nos da objetivos, nos da muchas cosas y a mí me pone a pensar que Dios tan amoroso que incluso siendo creyentes o no nos quiere dar propósito y nosotros siempre lo desechamos. Hay un versículo muy interesante, inclusive en el libro de los Salmos 128, uno de los más cortitos, 1, 2, que dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora bien, tal vez nos deja mucho que descubrir realmente de lo que implica el trabajo. Pero el trabajo por sí mismo en criaturas creadas nos hace cambiar. Es decir, nos hace aprender. Y si nosotros fuéramos inclusive aún más perspicaces, entenderíamos que la misma raíz del trabajo es Dios mismo diciéndonos lo que yo quiero realmente de ustedes, como dice en Romanos 12:2, es que transformen su entendimiento, es que transformen su mente, es que realmente no se dan cuenta que todo lo que creé fue para ustedes y en ustedes. Eso es lo que yo quiero para mí. Entonces, si nosotros, inclusive, si no creyéramos en Dios y examináramos esas circunstancias que consideramos normales o cotidianas como el mismo trabajo, descubriríamos cosas muy importantes. Y es que a veces cuando nosotros vamos al trabajo desganados, de malas,
teniendo que hacerlo cuando no queremos, estamos provocándonos un mal día, estamos sufriéndolo, estamos siendo desdichados. Pero ¿qué pasaría si transformando nuestra mente pudiéramos ver en cada trabajo una oportunidad de aprender, una oportunidad de crecer, una oportunidad tal vez de lograr algún otro sueño conjunto, una oportunidad en donde justamente para pasar el tiempo de forma agradable, amena y mucho mejor, estuviera yo aprendiendo, pero nos conformamos. Y no solamente en el trabajo, sino en todo en esta vida. Ya sé hacer algo y lo sigo haciendo tal cual. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo quisiera hacerlo aún más rápido y mejor? Que no buscaría una forma alternativa de ir creciendo, de ir aprendiendo. Realmente lo que tenemos que lidiar es con nuestro mismo corazón, nuestra misma mente, porque de ahí surge todo lo que pensamos, sentimos y hacemos con nuestras manos. Por ejemplo, tal vez en la escuela para ti era fácil copiar en un examen porque querías la calificación. Pero ¿qué pasa allá afuera cuando no tienes el conocimiento? Cuando te sientes frustrado de que no pagan lo que tú crees que vales, pero no tienes el conocimiento adecuado para el puesto porque te era más fácil hacer trampa porque creías que no era necesario. Realmente cuando vemos la raíz profunda de cómo nosotros tomamos cada cosa en nuestra vida, entenderíamos que el único cambio no es exterior, como cambiar de trabajo, cambiar nuestras amistades, cambiar de familia, cambiar prácticamente todo lo que nosotros estamos viendo delante de nosotros, sino cambiar de dirección, cambiar nuestra mente y transformarnos en el Señor. A veces también queremos hacerlo solos y eso es completamente imposible. Necesitamos derrotarnos siempre ante esa situación y dársela al Señor, porque Él es el único que puede poner cosas buenas dentro de nosotros. Y ahora sí, si nosotros en vez de estar rebeldes entendiéramos los propósitos profundos de Dios, les aseguro, inclusive hasta sin leer completamente la Biblia o incluso sin tocarla, conoceríamos a Dios, porque analizaríamos la profundidad de todos los reglamentos que Él dejó establecidos en este mundo, como es trabajar, como es comer, como es el día de descanso, como es todas las particularidades de su obra y creación, como es ver al cielo y ver su majestuosidad y poder, como ver justamente que la mayoría de los artistas se inspiran en lo maravilloso que es Dios, como es emular el carácter de Dios con el orden, con la situación de inclusive limpieza y otras cotidianidades que descartamos porque son normales. Nosotros descubriríamos a Dios en lugares insospechados y no solo en la iglesia, en la Biblia o hablando directamente de Él, sino viendo solo a nuestro alrededor, solo las pautas que Él dejó. Y si pudiéramos entender esa base tan sencilla, Dios se revelaría ante nosotros, conoceríamos más de su carácter, el trabajo dejaría de ser pesado y veríamos a un Dios que nos hace partícipes con Él de su obra, que nos hace crecer en Él, que nos hace tener esa dirección y que nos hace encaminarnos a lo bueno, y somos nosotros los que siempre rechazamos esa idea. Así que, como siempre se los he dicho, no es que estés bien limpio, seas mejor, hagas buenas obras, porque eso jamás atrae la atención de Dios. Tal vez por eso a veces sientes, piensas o crees que Dios no te escucha, porque estamos tratando de ganarnos ese punto de atención con lo que nosotros hacemos, y realmente no es así. La única forma de estar ante un Dios santo es aceptando su amor, aceptando el amor en esa cruz mediante Jesús, que pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, porque realmente la salvación es por gracia, no es ganada
por nosotros. Y en ese momento entenderíamos lo que Dios quiere hacer con cada uno. Entenderíamos que no venimos a esta vida a sufrir como siempre lidiamos con este mundo, sino que realmente veríamos cosas que antes a nuestra vista estaba cegado, pero solo se puede ver cuando tú estás aceptando a Dios, dejas que Dios lo haga en ti, teniendo solamente esa disposición de escucharlo, de entenderlo, de que te haga ver cosas que tú no veías, y en ese momento entenderás el propósito de tu vida, que es solamente adorarlo a Él a través de todo lo que hacemos, inclusive el trabajar. Así que posiblemente, si pensaras 2 veces que tu sueño es ya no trabajar en toda tu vida, tal vez no te gustará tanto la eternidad. Y si quisieras la eternidad junto al Señor, deberíamos de pensar 2 veces en los propósitos más profundos, que son los que quiere el Señor para todos, porque créanme, son los mejores y siempre son mejor que lo que tú y yo podríamos pensar e imaginar. Solo dejémoslo actuar a Él, y como también siempre se los digo, vayan a Él así tal cual. Él es el único que cambia corazones, Él es el único que nos da luz en medio de las tinieblas y que nos dirige con su espíritu a la verdad. Bendiciones a todos.